3, 2, 1. Oli, gente. Este video quiero empezarlo con una advertencia. Y es que no es el afán dar una cátedra sobre lenguaje, lengua, idioma, poesía, narrativa, comunicación, sociología, lo que se les ocurra que se parezca a alguno de esos campos. No soy lingüista ni tengo ninguna especialidad semejante de ninguno de estos temas. Es algo que simplemente me interesa como una afición. Así que por favor no se lo vayan a tomar como una cátedra, una referencia académica, nada parecido, por favor. Si quieren realmente informarse académicamente sobre algo de lo que se va a tocar en este video, pueden buscar en Google académico literalmente algún paper realmente serio, y si les interesa mi opinión, ver el video. Si no, vayan a los papers. Dicho eso, nos quedamos los opinólogos y yo y partimos por una afirmación que no es ninguna invención o reinvención de la rueda. Creo que incluso podría catalogarse como un axioma, pero al mismo tiempo siento que es tan ridículo como necesario explicarlo. La afirmación es que nuestro tiempo está sobrecargado de información que a la fuerza intentan que nos llegue. Podemos ver que existe una especie de pelea de todos contra todos por captar esta atención, entre la publicidad, la propaganda, hasta las stories de alguien que fue tu compañero en el secundario y que por algún motivo todavía tenés agregado en las redes sociales. Hay personas que se dedican a freír los cerebros por pensar en la mejor forma de conseguir un impulso de nuestra parte y esperan, ojalá, les dé dinero esa reacción. Aunque sea un like, un compartir, un comentario de por lo menos 2 emojis. Y toda esta batalla comunicacional informática está adaptada al sistema de comunicación, valga la redundancia, que predomina en la vida de tu amistad que no toca pasto, sino es en Minecraft. Con esto quiero decir los crónicamente en línea, o sea, posiblemente yo, posiblemente vos, pero no vamos a juzgarnos por ahora en ese tema, al menos no. Y por si falta aclarar, esa forma comunicacional son las redes sociales, los medios masivos de comunicación, Insta, Facebook, YouTube, TikTok en el peor de los casos. Esta sed por reacciones, por atención y por hacer llegar algún dato de color no es una cosa exclusiva del marketing o de los titulares extraños y sospechosos que abundan hoy, esos que están escritos solo en pasado imperfecto o presente simple. Y está tan virtualizada que, ¿recuerdan cuando te ganabas una patada por decir en público algo como LOL, XD u Onichan? Onichan quizás sigue siendo merecedor. Yo todavía tengo cicatrices por ese tipo de pecados, pero hoy no es lo ridículo ni lo segregante trasladar estos términos propios de la virtualidad, que nacieron ahí en la virtualidad, al mundo concreto y real. Ahora es lo regular, cuando no es lo divertido o lo cool, porque lo virtual permeó por completo nuestra vinculación humana. En consecuencia, la mayor parte del tiempo, y sobre todo si estamos en la virtualidad, que es el medio idóneo para esto, resolvemos opinar, comentar y escuchar, leer, ver de una forma muy escueta. Les dejo la definición de escueto por si ustedes tienen como principal medio de comunicación TikTok. Básicamente con poca reflexión, explicación y retroalimentación. Nos concentramos en lo que se repite en todo sentido. Preferimos lo que se vea o sienta llamativo, pero que también genere cierto estatus e implique la mínima inversión intelectual o molestia cognitiva. Entiéndanse, trends, visualizaciones, un meme o una frase de moda que se vea como superior, cool, moderno, soy parte de algo, etc.
A esto me refiero con que la sed de reacciones y atención, el hacer llegar algún dato de color, no es algo que se limita al marketing o a los titulares. Es una especie de constante tanto en la vida virtual como en la vida real. Se invirtió de cierta forma el que lo real traspasara a lo virtual, aunque lo virtual ahora es lo que se traslada y lo que se prefiere en lo real. Con real me refiero en concreto a vos en una esquina, en una vereda que no es de Roblox, sino físicamente hablando con alguien. Todo esto de la mínima inversión intelectual o molestia cognitiva, lo de los trends, las visualizaciones, el meme o frase, algo simple pero al mismo tiempo con un poquito de trasfondo y que te hace pertenecer a alguien, cuando lo trasladamos a lo verbal, toma forma, se encarna en el mucho texto. Y cómo es un poco antisistema hacerlo. Vamos a hacer unas referencias bibliográficas para parlotear sobre esto, como para quizás que se entienda un poco más. Tengo a 2 autores a los que me voy a referir en este video para poder mapear mis ideas, porque ellos las vuelven algo más concreto y organizado de lo que evidentemente yo puedo. Entonces van a ser nuestro respaldo para abordar el punto al que me refiero. ¿Cuál es ese punto que parece no existir entre todo lo que estoy diciendo? Es que convertimos nuestra verbalidad en algo peor que la capacidad comunicativa de loros que aprendieron 5 frases, a los que se les renueva el vocabulario como si les borraran el caché, y que como no tienen disco duro, entonces una y otra vez la profundidad de sus ideas e interacción oral se limita a los 5 memes y opiniones polarizadas que hay de turno. Igual estoy exagerando, pero esto es un poquito performático, ¿ok? Entiendo que no es una generalidad absoluta, quizás sea más bien en el mejor de los casos una hegemonía, la cual en parte está sustentada por los medios masivos de comunicación controlados por las élites etéreas y sus empresas malvadas. Yendo a los autores, partamos por Wilhelm von Humboldt, que me perdone si no se pronuncia así su apellido y que en paz descanse. Los policías de la pronunciación apellidística, por favor, absténganse. Gracias. A partir de ahora le vamos a decir el bueno de Wilhelm, si quieren Wilhelm en algunos casos. Bueno, el bueno de Wilhelm sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad. A partir de ahora, este libro, o su libro, dice: en origen, todo el individuo es interno. La sensibilidad, el deseo, la idea, la resolución y la acción. Sin embargo, cuando lo interno interactúa con el mundo, empieza a influir en él mismo y a afectar acciones de otros, tanto internas como externas, según su propia naturaleza. Con el tiempo se crean formas para que los efectos que antes eran pasajeros perduren. Así cada vez se pierde menos del trabajo de las generaciones pasadas para las futuras. Es decir, que todo cuanto comunicamos es lo que tenemos para aportar y moldear en el mundo exterior. Y este mundo exterior hace lo mismo con cada uno de nosotros. En la misma línea, Wilhelm describe que el lenguaje tiene una relación muy profunda con la evolución espiritual humana, que la acompaña en su progreso y decaimiento. Es el lenguaje el que nos permite reconocer el grado de cultura que se alcanzó en cada instante, y añade que la producción del lenguaje no se limita al sostenimiento de las comunidades, eso sería una necesidad externa, sino que es una necesidad interna. Forma parte de la naturaleza misma de los humanos. Esta producción es indispensable para desarrollar sus capacidades espirituales, para llegar a una concepción del mundo que es accesible solo en la medida
en que lleva su pensamiento a una mayor claridad y determinación. Esto es el futuro de pensar en comunidad con los demás. Entonces, cuando se trata del lenguaje, de la comunicación oral, hablamos de algo que es mucho más profundo que la adquisición a base de formar comunidades, naciones o vínculos. Es algo, podría decirse, intrínseco del humano. Está fuertemente arraigado a sus necesidades, a su producción y, como dijimos, su evolución espiritual. El lenguaje nos conecta con lo que nos rodea, y no solamente en el sentido de verlo, tocarlo, saberlo, sino que lo modifica, y en esa interacción el mundo al mismo tiempo nos modifica. Buscamos la manera de afianzar lo que construimos generación tras generación, a fin de que no se pierda. La producción del lenguaje clarifica y determina nuestros pensamientos, los cuales son frutos de pensar en comunidad. Así evolucionamos el lenguaje, nuestro mundo interno y nuestra producción generacional a esto. Para este autor no se puede presuponer que las progresiones sean paulatinas, a menos claro de que los hechos obliguen de manera absoluta a considerarlo así. Así que no es que muy despacio nos deslizamos al punto en el que nos encontramos, en el que es plausible ignorar a la persona que nos acompaña a la mesa porque estamos ahora mismo vinculándonos con los memes, y si hay suerte decirle a quien nos acompaña físicamente: jaja, mira, somos este. No fue muy despacio que llegamos a este punto, sino que es a base de la interrupción que tuvo este desmedido avance tecnológico en nuestras vidas y lo atravesó por completo. Dice el bueno de Wilhelm que el perfeccionamiento se reconocería en la congruencia y sencillez del lenguaje, incluso en las formas más complejas. La lengua, al ser usada para expresar ideas más grandes y nobles, gana nitidez y precisión. También la lengua original perfeccionada asimilaría lo que accede a ella desde afuera, modificándolo según sus propias leyes. ¿De qué hablamos? Pues que perfeccionar la lengua implica que podamos abarcar complejas ideas, sentimientos, conceptos de manera pues clara y precisa. Tienes toda la boca llena de razón. Tienes todos tus pensamientos claros y decisivos. ¡A huevo, hermano! No que sea escasa por paupérrima, sino coherente, acertado, simple y sencillo. Como última consideración de esta bibliografía, de este libro de El bueno de Wilhelm, quiero citar lo que dice nuestro amigo. Las edades adquieren sus perfiles definidos tan solo cuando se las contempla desde lejos. Solo el efecto que cada edad ejerce sobre la siguiente permite apreciar el que la anterior ha ejercido sobre ella. Esto lo traigo a colación porque no quiero dejar de ignorar que tendemos al todo tiempo pasado siempre fue mejor. O quizás sucede que somos el pasado mejor de un futuro peor en su presente. Después de todo, pues, los griegos no fueron para los romanos nada comparable a lo que han sido para nosotros. Para ellos eran una nación coetánea, en todo caso de superior cultura, dotada de una literatura procedente de tiempos más remotos. Es decir, lo que vivimos quizás no es perceptible en toda su grandeza hasta que el futuro lo resignifica por su perspectiva. Ahora entonces podemos pasar a las aportaciones que sustraje de El lenguaje como fenómeno estético de Manuel Mantolín, que son mucho más acotadas, no se preocupen. O bueno, si esto les preocupa, no sé por qué lo están mirando.
En fin, él considera que los más geniales y admirables maestros del lenguaje son aquellos que con mayor libertad juegan con las categorías gramaticales y lógicas. Realmente podemos poner la realidad en futuro hipotético, la probabilidad futura en presente, lo mismo con el pasado, etc. Si tienen suerte van a ver ejemplos en la pantalla ahora mismo. Además, él dice que lo que en una época nos generó cierta impresión sobre el lenguaje nos puede parecer lo contrario en el presente y viceversa, desde ortografía hasta sintaxis. Para él, hablar es siempre imagen e intuición, nunca abstracción. Aunque hablemos de conceptos e ideas abstractas, la lengua siempre queda dentro de la esfera de la intuición. Podemos decir entonces que quien conoce la forma de manejar adecuadamente el lenguaje, o lo hace en todo caso con maestría, sabe hacer con el lenguaje algo más de lo lógico, lo estructurado o lo reglamentado, o lo que sería pragmático a fin de cuentas. Si además consideramos que esto o aquello en el pasado tuvo otra consideración desde el punto de vista de la norma y que en el futuro igual puede cambiar, tenemos permiso en el presente a no limitarnos si nos ejercitamos en el uso del lenguaje, porque es parte del uso intuitivo. No se trata de una conceptualización limitada con sus reglas rígidas propia del mundo de las ideas abstractas, lo que en la batalla cotidiana con los pseudoeruditos del lenguaje implica el remate: cerra el hocico, por favor, la RAE registra, no reglamenta. Deberías buscar la cantidad de palabras y modismos en desuso y la cantidad de registros nuevos. La bendecida madre que te dio la vida. Así que, ¿qué tenemos como conclusión, como síntesis de todo esto? Podemos converger en primera instancia que quizás este es el tosco inicio de algo superior que no entendemos, pero que en el futuro se va a revalorar, que en el futuro se va a revalorará, que en el futuro se revalorará. O podemos convenir que ciertos minimalistas quizás no son tan buenos artistas. Tenemos dicho también que el progreso de la lengua lleva a que sus formas sean simples, coherentes, contundentes, para expresar pensamientos y conceptos profundos, mayormente abstractos. Hacer uso de ella es algo inevitable, intrínseco, nato del ser humano, parte de su capacidad instintiva, intuitiva. No es algo artificial, reglamentado, que existe en el mundo abstracto y arbitrario. Así que es posible ver bajadas en su hipotética evolución. ¿Cómo sabemos si podría estar yendo en sentido contrario a una mejoría? Porque en el afán de captar la atención de nuestros cerebros adictos a la dopamina, hipersensibles a la frustración, día con día más reactivos que críticos, cada vez hablamos más para decir menos. Realmente esa es la respuesta, porque en esta búsqueda por captar atención, por tener un segundo de esa valiosísima atención de los cerebros adictos e hipersensibles, cada vez hablamos más para decir muchísimo menos. ¿Dónde vemos eso? Realmente pueden buscar en cualquier artículo de interés general, en cualquier post de Instagram que pretende exponer un tema con pretendida profesionalidad, o miren el contenido de todo lo que sea tendencia en YouTube, en X, lo que fuera, en, no sé, las historias, novelas estas, muy extrañas, debo decir, que hoy en día abundan en Facebook y en TikTok. Muchísimas, cargadísimas de inteligencia artificial generativa.
¿Qué podemos rescatar de ahí? ¿Videos de IA diciendo que Messi fue rechazado en una lujosa tienda de ropa pero que él les dio una lección? ¿O qué es tendencia en el mundo de la literatura? ¿Es realmente un tipo de expresión artística? ¿O es una historia genérica que sigue una fórmula que le pone condimento para mayores de 18 entre medio y que ya empieza con algo que te expone básicamente todo lo que va a suceder en el resto del libro porque es la misma historia contada con diferentes personajes, con diferente descripción física? Lo que sí creo es que sería genial pensar que esto es un buen primer paso en el camino por el que la misma inmediatez comunicativa nos lleve a comunicar mucho diciendo poco, pero hasta entonces nuestra espiritualidad, el mundo interno de las ideas exuberantes que quieren ser dichas, se diseca en el segundo en el que mantiene un diálogo, ese con el que se va a retroalimentar con nuestro modo de comunicarnos con el resto de la humanidad, o sea, con todo lo que está ahí afuera para retroalimentar esa comunicación. ¿Y cómo sé esta conclusión, pseudo conclusión, intento de conclusión, intento de pseudo conclusión? Lo sé de la misma forma en la que sabemos absolutamente todo en estos años, porque lo vi en los memes.